Hola, hola, Hola. no, hola, ¿Hola? hola, ¿me escuchás? Sí, Juan bajito, Manuel, pero sí. Juan Manuel de acá de la Facultad de Derecho. Sí, Estoy tratando de arreglar la cámara que no sé qué le pasa. Verte se te ve bien, lo que no se te ¿Sí? escucha bien por ahí. ¿Me escuchás vos? Me parece como que estoy corrida y en gris. No, se te ve bien, en la cámara se te ve bien. Ah, bueno. Ahí subo un poco el volumen entonces. Buenísimo. Ahí está. Está bien, yo. Vamos a andar por allá. Hola, vamos a esperar que se sumen el resto de los compañeros, que falta un Dale, ratito. yo te dejo la anfitriona ya, María. Buenísimo, gracias. No, a vos, hasta luego. Luego. ¿Por qué se fueron las clases? Mamá, ¿Es como lo veo yo? No. No, pero ahí seguramente ustedes me ven bien. Yo. ¿No te lo llevas algo arriba? Tomá con papá, vos a ver arriba. Toma, Rulito. Agos. Toma. Vaya. ¿Me escuchan ustedes, chicos? sí, muy bien. ¿Sí? ¿Y me ven? Porque yo me veo como que no me veo. No, está bien, te ves. ¿Sí? Sí. Me veo cara partida. No, se te ve bien, no te preocupes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Ariel? Bien, Eugenia, vos. Acá de vuelta por la revancha. ¿Por qué no rendiste? Me anoté todo para rendir y una semana antes me agarró COVID. Así que, y Ah, desgraciadamente la contagié a mi mamá, por suerte está bien, pero bueno, la contagié a mi mamá y la verdad que tuve esos 15 días hasta que le dieron el alta, mi cabeza estaba ahí. y en otro lado. Exacto, así que le Sí. avisé al doctor Simas y le agradecí por la posibilidad, pero bueno, eh, dije, bueno, estaré 4 meses más y bueno, vamos a aprender un poquito más. Esperemos. Sí, vamos por eso. Buenísimo. Ahí se conectó Mili. Bueno, yo mientras les voy comentando cómo vamos a trabajar este cuatrimestre. Bueno, vamos a tener jueves, ya seguramente les estuvieron contando. Este cuatrimestre la diferencia que tenemos es que vamos a tomar asistencia y decir que tengan el 70% de asistencia, entonces vamos a hacer bastantes rompes con ese tema y vamos a pedir sí que las cámaras estén encendidas para que estén de ese lado y no que nos dejen conectados y se retiren. Esa es la idea. Y bueno, va a faltar más gente. Ahora esperamos unos minutitos por las dudas, porque no son las 3 todavía. Sí, pónganse los nombres si alguno está usando el celu de otra persona o demás. Bueno, me avisan después, así puedo tomar asistencia bien.
Mili, ¿cómo estás? Estamos ¿Estás bien? bien. Hay muchos Muy bien. conectados ya. Algunos, creo que tengo, a ver, 18 con nosotras. Bien. Bueno, comienzo a tomar asistencia y después el que se suma más tarde me avisa cuando terminamos la clase. Abate, Valentín, Álvarez, Dalmolin, Andrade, Julio, de Sousa, Presente. Estrada, sí lo vi, Estrada Fangio, presente. Palomir podrá ser. y Palomir, ya puse presente. Fangio, Presente. sí. Pabelis, Fernández, Presente. Garibotti, Presente. Garro, Jera Rodríguez, Greco sí, y Gartúa, Presente. Introcaso, Kessler sí, Lorente, Presente. sí, Martínez Etallo, Mingrone, Pérez, Piccolo, Pimpinato sí, Presente. Postigo, sí, Presente. también. Ricciardi, también la vi. Rota, Zanelli. Ahí está Profe arriba. Zanelli, Sí, ahí estás, ahí profe arriba. Zanelli, Sí. presente. Simone. Soler. Presente, Solar. Soler, bien. Estrada, ¿no? Sí, Tojo. discúlpame, Estrada hay dos, me Estrada parece. está. Estrada Marta Mónica soy yo y hay otra No, Estrada. Estrada. Esta es Estrada, sin la E. Ah, perdón. Estrada Eric. Tojo. Y Weiss. Ese sí vi, el apellido Sí. escrito. Sí. ¿Alguien me quedó sin nombrar? Profe Piccolo Lo que es puso sin en el, nombrar. profe Piccolo puso en Piccolo. el chat que no le funciona el micrófono. Está bien, Piccolo Liliana. Bien. Pabelis también. Yo no estoy en la Bien. lista. Es Angulo Agustina. Agustina, no estás en nuestra comisión. Ah, no, porque me ¿Noto? venían anotando, sí. Porque hubo un problema en el SIU. Gracias. Doctora, la comisión 4 ya la nombró. Es la comisión 4. Forcilio, Es correcto, Forcilio, gracias. no te tengo en la lista, pero Forcilio Sergio. Bien, ¿alguien más me quedó? ¿Estamos todos? ¿Quién más no le andaba el micrófono? Fabelis. Ahí está. Y Piccolo.
Bien, perfecto. Profe, Ahí se está disculpe. conectando Gerasi. Sí, Alba Racín, no sé si lo llegó a nombrar o no escuché. Está presente. sí, lo nombré, te pongo. Dale, gracias. ¿Alguien más? Bueno, cualquier cosa cuando se van conectando, Gerasi me lo lo escriben al nombró, costadito doctora. y voy. Sí, Gerasi, te puse presente. Gracias. Está conectando Garro. Bueno, repito por las dudas. Cámara activa, tomamos asistencia y que se va a pedir el 70% para el parcial. Me pidió el doctor Falcone que les diga que él va a unos audios al grupo de WhatsApp, ¿sí? Que estos audios van a complementar las clases teóricas que él va a dar por Zoom, que no va a denominar audio que lo que dice en forma presencial. Entonces él necesita que esos audios los escuchen, sí o sí, porque no va a repetir lo mismo que dicen los audios. El que no esté en el grupo de WhatsApp o se suma o le va pidiendo a algún compañero que después les reenvíe estos audios, ¿sí? ¿Perfecto? Bien. Hoy nosotras vamos a comenzar, digo nosotras porque está Milagros Goñi con nosotros ahí, no sé dónde la tienen ustedes. Vamos a comenzar con los solos delitos contra la libertad, es la bolilla que vamos a dar nosotras. Vamos a hablar primero un poquito de lo que es en sí el bien jurídico libertad, después vamos a comenzar con la privación ilegal de la libertad, propiamente dicho, el artículo 141 con sus agravantes, y si nos queda tiempo, vamos a ver el delito de servidumbre, ¿sí? Material de estudio, tenemos, profesora, no estoy desde mi casa y no tengo micrófono. Garro, ya te puse presente, no sé si me escucha, calculo que sí. Ya está presente, Garro, ¿sí? Yo tengo que ir al chat y hablar al mismo tiempo, van a ver que es, el que ya me conoce sabe que me sucede eso. Bueno, vamos a comenzar con lo que es el delito en sí, del delito de privación ilegal de la libertad. Vamos a ver qué es la libertad como bien jurídico, ¿sí? Esta libertad va a estar protegida en nuestra Constitución Nacional, la vamos a encontrar ya en el preámbulo, ¿sí? Cuando dice asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. La Constitución nos está dando como parámetro que la libertad va a ser uno de los bienes jurídicos que vamos a estar protegiendo. Como la Constitución Nacional consagra este derecho para todos los habitantes, de ello se deduce que se debe contar la libertad de poder ejercer, ¿sí?, estos derechos. Se puede sostener que todos los delitos van a vulnerar de alguna forma la libertad individual. Por ejemplo, en el delito de robo, ¿sí?, nosotros vamos a tener nuestra libertad que va a estar, ¿sí?, disminuida en algún aspecto. Pero este párrafo, todo este capítulo 5 de nuestro Código Penal, vamos a tener que la libertad va a ser el primer, ¿no?, ¿sí?, el superior, el que va a estar por encima de todos los otros bienes jurídicos que vamos a tener tal vez vulnerados. Este concepto de libertad se va a deducir de los llamados derechos fundamentales, ¿sí?, o derechos del hombre, y nuestra Carta Magna plasma la idea de que el hombre es un ser de derechos, con capacidad de autodeterminación, lo que conlleva que tengamos la posibilidad de ejercer esta libertad sin trabas. El concepto de libertad lo vamos a tener en los artículos 18, 19 y 33 de la Constitución, y a partir de la reforma que se hace en el año 94 de la Constitución, van a adquirir relevancia algunos pactos internacionales que van a estar incorporados en el artículo, por el artículo 75, inciso 22. Esta libertad que protege nuestro Código Penal es la libertad civil, que puede ser definida como el derecho que tiene todo ser humano a desarrollar sus actividades en su propio beneficio o en el de otros, sin limitaciones que puedan resultar indispensables para mantener el orden social.
o salvaguardar algún derecho idéntico que compete también a todas las demás personas. Esta libertad va a estar consagrada principalmente en el artículo 19, como les dije recién, cuando el artículo 19 dice: las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan la moral o el orden, ni perjudican a terceros, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. ¿Sí? Esta libertad civil comprende tanto la capacidad de obrar del hombre en la triple condición del ser físico, del ser psíquico y del ser social. Vamos a ver cuando veamos los delitos que cada delito va a estar afectando alguna de estas condiciones, ¿sí? Puede ser que algunos afecten dos, pero por lo general vamos a tener una de estas partes que van a estar afectadas dentro de lo que es la libertad. Los delitos que se refieren al ser físico son aquellos vinculados con la libertad de movimiento y de trasladarse, ¿sí? Que se refieren al ser psíquico son principalmente los delitos que, donde se ve afectada la capacidad de autodeterminación de la persona, como pueden ser los delitos de amenazas, las coacciones, la violación de domicilio o de secreto. Y finalmente vamos a tener los delitos que están vinculados con el carácter del ser social, aquellos delitos en donde vamos a tener afectada la libertad de trabajo o de reunión. Los delitos de la libertad, vamos a ver que vamos a protegernos tanto de los delitos que pueda cometer otras personas o de los delitos que pueda cometer los funcionarios públicos, ¿sí? Van a estar todos metidos dentro de este capítulo 5 del Código Penal. Y también en todo lo que es el bien jurídico libertad, que tenemos que solamente vamos a tener este delito de libertad si no tenemos un delito que está perjudicado, sí, un bien jurídico más perjudicado que este. Por ejemplo, como les comentaba, el delito de robo, ¿sí? Por lo que son, vamos a desplazar de la figura, más allá que tenemos afectado nuestro bien jurídico libertad, si tenemos, por ejemplo, el delito tenemos la propiedad, se va a dar y vamos a estar solamente imputados del delito de robo y no el delito de la privación y de la libertad. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? Lo dije muy rápido. Calculo que bien, porque no dice nada. Pérez, No, bien, presente, doctora. ahí ¿sí? Si voy muy Sí, rápido, sí. ustedes me dicen, porque yo suelo hablar rápido. ¿Sí? A mí se me corta un poco. A mí también se me corta. ¿Sí? A mí también, sí, mucho. ¿Se perdieron algo importante o más o menos me entendieron? No, se entendió, se entendió. No escuché lo de el ser psíquico, ¿qué sería? La libertad del ser psíquico. Tenemos físico, psíquico, social. Físico Sí. es la capacidad de trasladarse y de moverse. ¿Sí? Pensemos que físico, el cuerpo se quiere ir de un lado a otro. Psíquico es la capacidad de autodeterminación. ¿Sí? Tenemos ahí, por eso está decía bien. los delitos de amenazas, coacciones, es la posibilidad de yo elegir, ¿sí? Qué hacer. Eso es el ser psíquico. Ah, está bien, gracias. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Ahora vamos a continuar con lo que son los delitos, específicamente el delito de privación ilegal de la libertad, que Profe, perdón que la corte. nos va a contar un poco Milagros. Sí. Yo no llegué a entender recién a lo último cuando hablaba del robo, que se aplica, ¿cómo es? Como que es un delito subsidiario. Porque no es que sea subsidiario. Si no tenemos, en el delito tenemos, ¿se acuerdan los tipos de concursos? Está ahí el de concurso ideal, ¿sí? ¿Se acuerdan algo de penal 1? ¿Sí? Cuando nosotros tenemos un delito, tenemos afectado no solamente mi capacidad tanto de trasladar, ¿sí? La capacidad física y la psíquica, porque no, seguramente retirarme de donde estoy porque me están exigiendo la entrega de un dinero, y tampoco voy a poder elegir no darle ese dinero, si no es que digo, hay que entregarle este dinero a estos señores que tan amablemente me lo piden, sino que como yo me veo coaccionada a entregar este dinero, ¿sí? Tampoco puedo elegir entregárselo o no. Entonces,
como el delito, si nosotros miramos las penas que tenemos en estos delitos, el robo tiene una pena superior a lo que es la privación ilegal de la libertad, ¿sí? Entonces vamos a tener lo que es la especialidad, que como tenemos toda privación, todo robo, aplicar una privación ilegal de la libertad de la persona, ¿sí? Entonces, no tengo un concurso de robo y de privación ilegal de la libertad, sino que directamente el código vamos a aplicar el delito de robo, ¿sí? Ya sea con armas, vamos a ver los agravantes. Eso es durante el momento del robo en sí. Después Alexis, cuando le dé robos, va a explayarse respecto de los momentos, desde cuándo hasta cuándo tenemos robo. Bien, ahora sí entiendo. Supongamos que, ¿sí? Si yo cometo el delito de robo y luego la dejo a la persona encerrada, ¿sí? Ahí sí voy a tener un concurso de robo y privación ilegal de la libertad. Porque tenemos que el robo ya terminó y la privación ilegal de la libertad se va a extender en el tiempo de lo que es el robo en sí. ¿Sí? ¿Se entiende? Así otros tantos delitos, ¿sí? Cualquier delito en que a mí no se me permita retirarme de donde estoy, vamos a tener solamente ese delito ilegal de la libertad, ¿sí? Bien. Mili, no sé si vos querés presentarte. Yo les dije mi nombre. Bueno, ya lo he escrito. Me olvidé. Lo di por sentado que ya nos conocíamos. Yo soy Eugenia Espat y voy a estar con ustedes las clases que me vayan tocando cada 3, me van a tener a mí. Y ahora vamos a escuchar un ratito a Mili, ¿sí? Bueno, a ver, primero les pregunto si me escuchan, si no me pongo auriculares. ¿Me escuchan bien? Se escucha bien, sí. Sí, se escucha bien. Sí, se escucha bien. Bien. Bueno, mi nombre es Milagros Goñi, yo soy abogada y trabajo desde el año 2017 en el Tribunal Criminal número 2 con los doctores Simas, Falcone, Espat y Dadín. Y bueno, fui invitada a participar en una de estas clases dando un tema. En este caso vamos a estar tratando hoy la privación ilegal de la libertad, el tipo base y las agravantes. Yo les preparé un Power para que vayan siguiendo las clases. Voy a compartirles pantalla, así que no se maten copiándolo porque después se los voy a subir. Tomen las notas que crean necesarias aparte de lo que vayan viendo en la pantalla, ¿sí? Ahí te dice hospedador, así podés. ¿Cómo? Ahí está. Ahí está. Bien. Vamos a arrancar. Ahí estamos. Bien. Entonces, el delito de privación ilegal de la libertad, que está regulado en el artículo 141, reza, será reprimido con prisión o reclusión de 6 meses a 3 años al que ilegalmente privare a otro de su libertad personal. Acá, como les comentaba Eugenia, en este caso, el bien jurídico que va a estar protegido es la libertad personal entendida como la libertad corporal, física o de movimiento de la persona, ¿sí? Nada va a tener que ver en este delito la libertad ideológica, la libertad de culto, sino que nos vamos a centrar en un aspecto más bien material del bien jurídico, ¿sí? Y analizando el tipo objetivo, vamos a encontrar una estructura que va a estar compuesta por 2 elementos que tienen que estar sí o sí presentes para que se configure el tipo penal. Por un lado vamos a tener la privación de la libertad personal, y por el otro lado la ilegalidad de esa privación, ¿sí? El primero de los elementos puede darse tanto de manera positiva como negativa, sea impidiendo la libre acción de los miembros de una persona, o impidiéndole realizar ciertos movimientos corporales, o trasladarse de un lugar a otro, o encerrándola, o bien imponiéndole a la persona realizar esos movimientos con sus extremidades, o trasladarse a un lugar en contra de su voluntad. Bien, siempre que se restrinja o condicione o lesione la libertad de la persona, la libertad de movimiento, de traslación, dentro del rango de acción deseado de la víctima, se va a estar lesionando este bien jurídico, más allá de que a la víctima le queden la posibilidad de realizar ciertos movimientos. Bien, encontramos como ejemplos de este elemento del tipo penal, por ejemplo, el conductor de un transporte público que emprende su marcha, cierra las puertas
e impide a los pasajeros bajarse. Y por el otro lado, encontramos también como ejemplo el caso del pasajero que obliga al conductor de ese vehículo a dirigirse en cierto sentido. También vamos a encontrar como ejemplo el caso de una persona que le quitare a un paralítico, a un discapacitado, su silla de ruedas, que es la posibilidad que tiene de ejecutar sus movimientos. Y por el otro lado, para que se configure el tipo objetivo, vamos a necesitar que esa privación de la libertad sea ilegal. Esto quiere decir que la persona al momento del hecho, el autor al momento del hecho, no cuente ni con la autorización legal, ni con la facultad, ni con el derecho de ejercer esa privación. Y que además de eso sea plenamente consciente de que no se encuentra facultado para hacerlo y aún así decida ejecutar la acción. ¿Bien? Por otra parte, como ya les adelanté, los medios comisivos, o sea, las acciones, las conductas que pueden resultar lesivas de la privación de la libertad son miles. O sea, se nos pueden ocurrir miles de ejemplos. Acá, por ejemplo, tenemos trasladar a la víctima a otro sitio, impedir su traslado, encerrarla en algún lugar, impedir que la víctima efectúe ciertos movimientos, o imponer precisamente la realización de ciertos movimientos, todo eso en contra de su voluntad. Y esto puede ser mediante coerción, mediante engaño, mediante ardid. Ya vamos a ver en las figuras agravadas que hay una especialmente en la que se utiliza el ardid. Pero bueno, no me quiero adelantar. Por otra parte, para que se configure el tipo subjetivo, vamos a encontrar que este es un delito doloso. Como ya les dije, es necesario que el autor tenga pleno conocimiento de la ilegalidad de su conducta y aún así decida llevarla a cabo, decida restringir la libertad ambulatoria de la víctima. No se admite en este caso la modalidad imprudente. Y el dolo puede ser directo o puede ser eventual. Bien, un ejemplo de dolo eventual podría ser tal vez el dueño de un local comercial que, apurado, decide retirarse y, a sabiendas de que puede llegar a haber quedado algún empleado dentro del local, de todas maneras decide irse y cerrar por fuera y dejar encerrada a la persona. ¿Ahí vamos bien? Sí, sí. Sí. Ahora vamos a analizar a los sujetos de este tipo penal. El sujeto activo puede ser cualquier persona, ¿sí? No se distingue ningún tipo de calidad personal, excepto que se trate de un funcionario público. Si se tratara de un funcionario público, la persona que lleva a cabo esta conducta no va a estar regulada por el artículo 141, sino que su conducta va a estar comprendida en las previsiones del 144 bis, ter y quater, que ya van a ver más adelante. Entonces, el sujeto activo, el autor de este delito, puede ser cualquier persona menos un funcionario público. Y por otra parte, el sujeto pasivo puede ser toda persona que tenga capacidad volitiva natural de movimiento, sin perjuicio de que al momento de realizar el acto la persona tenga pleno conocimiento de la significación de sus movimientos, ¿sí? Y aparte que al momento del hecho pueda expresar su voluntad. Por eso es que están incluidos dentro de los sujetos pasivos los menores de edad, los incapaces o las personas con capacidades diferentes. Pero no van a estar incluidos, en este caso, los bebés recién nacidos o de muy pocos meses de edad, o la persona que en ese momento se encuentra en estado de inconsciencia, porque ninguno de los dos casos tienen la facultad de poder expresar su voluntad. En cuanto a la autoría y la participación, puede darse tanto de manera inmediata como inmediata, y van a resultar cómplices todas las personas que ayuden al autor en cualquier momento de la ejecución, ¿sí? Según su grado de participación o según la entidad de la participación que tengan, podrán ser considerados coautores o partícipes, ¿sí? En este caso podrían ser cómplices quienes brindan al autor el espacio para que se mantenga encerrada la víctima, o quien cumple el rol de controlarla o vigilarla durante la privación de la libertad. Pasamos a consumación y tentativa. Es un delito que se va a consumar tan pronto como se lesione la libertad, ¿sí? Y tan pronto como esa lesión adquiere un carácter significativo, sin perjuicio de que
dure un periodo muy cortito de tiempo, ¿sí? Siempre que se exteriorice alguna de las características que estén lesionando la libertad o que permitan inferir cuál será la dirección de acción del autor, ya podemos entender que se está consumando el delito. Y como es un delito permanente que dura, en tanto dure la privación de la libertad, durante este tiempo se admite la legítima defensa por parte de la víctima, ¿sí? Y también se admite en las etapas previas a la ejecución del delito la tentativa acabada como también la inacabada. La tentativa acabada va a ser aquella en la que el autor ya desplegó todas las acciones que él cree que son necesarias para que se realice, para que se consume el delito, y lo único que resta es la producción del resultado. Y por otro lado, la tentativa inacabada es aquella en la que el autor ya comenzó la ejecución, digamos, del delito, y este se ve interrumpido por circunstancias ajenas a su voluntad, ¿sí? En uno vamos a tener todos los elementos que nos van a llevar al resultado, ya digamos, en marcha, lo único que va a faltar va a ser la producción del resultado, y en el otro, esto se va a ver interrumpido antes de llegar a ese momento. ¿Vamos bien? Entiendo que sí. Sí. Bien. Vamos a pasar a analizar el consentimiento de la víctima, ¿sí? Como ya después van a ver con Euge, este es un delito que se va a distinguir del delito de servidumbre, porque acá el consentimiento prestado por la víctima, en tanto se dé libremente, va a eliminar el tipo penal. Y que se dé libremente el consentimiento implica que no esté afectado de ningún modo la autodeterminación de la persona, o su consentimiento, o su discernimiento, o su capacidad para decidir, ¿sí? Cuando la víctima da el consentimiento libremente, se va a anular el tipo penal. ¿Y esto por qué? Porque es un delito que se caracteriza por ir en contra de la voluntad de la víctima, manifestándose la voluntad de la víctima en voluntad de oposición a la acción del autor, o la ausencia de una voluntad favorable para que lo haga. Entonces, si es la víctima la que me está prestando la anuencia para que yo realice la acción, no vamos a tener delito. Bien. Lo importante, como puse ahí, es que el consentimiento tiene validez desde que se presta y por el tiempo que se concede. Quiere decir que si, por ejemplo, en un principio la víctima prestara el consentimiento para la privación de la libertad y en algún momento decidiera retirarlo, si el autor decide, aún así, continuar con la conducta, ahí sí se va a tipificar esta conducta. ¿Bien? Recién ahí comenzará a haber delito. Hay quienes creen que el consentimiento pierde validez si por el tiempo de duración de la privación de la libertad, o por el modo en que se produce, o por el fin que se persigue con la privación, se lesionaran principios de derecho público. Bien. Eso es analizable en cada uno de los casos. Y ahora vamos a pasar al 142, donde se encuentran regulados las agravantes al tipo base. Este artículo dice: se aplicará prisión o reclusión de 2 a 6 años al que privare a otro de su libertad personal, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes. 1. Si el hecho se cometiere con violencias o amenazas, o con fines religiosos o de venganza. 2. Si el hecho se cometiere en la persona de un ascendiente, de un hermano, del cónyuge, o de otro individuo a quien se deba respeto particular. 3. Si resultare grave daño a la persona, a la salud o a los negocios del ofendido, siempre que el hecho no importe otro delito por el cual la ley imponga pena mayor. 4. Si el hecho se cometiere simulando autoridad pública u orden de autoridad pública. Y quinto y último, si la privación de la libertad durare más de un mes. Entonces, vamos a ver que en el inciso 1 se encuentran agrupadas las agravantes por la intención del autor. Entonces, la figura base del tipo penal va a estar agravada si se comete mediante el uso de violencia. Entendida la violencia como el despliegue de una energía física sobre otro, sea sobre la persona de la víctima o de un tercero que intenta impedir o repeler la acción.
¿sí? Se admiten medios hipnóticos o narcóticos. Esto quiere decir que si se usara alguno de estos dos medios para socavar la voluntad de la víctima o su consentimiento, va a estar comprendido dentro de lo que es violencia. Y la violencia va a absorber solo las lesiones necesariamente presupuestas, que pueden ser pequeñas esquimosis o pequeñas escoriaciones. Porque si se produce una lesión de mayor magnitud o mayor entidad, ya se va a estar configurando el delito de lesiones, y en ese caso va a concurrir materialmente con este, ¿sí? Entonces, por violencia se entienden a lesiones más bien menores o superficiales. Por otra parte, también va a estar agravada la figura si se comete mediante el uso de amenazas. Las amenazas son el anuncio de un mal grave para la víctima o para un tercero. Es el anuncio de un peligro que puede hacer que la víctima cambie la dirección de sus actos en pos de no sufrir precisamente ese mal que le fue enunciado. También va a estar agravado si se comete con fines religiosos. En este caso, aparte del dolo del autor, se va a requerir que la acción persiga fines religiosos o ideas religiosas. Entendida la religión en sentido amplio, porque la ley no habla de ninguna religión en particular, por lo tanto va a poder ser cualquier religión o culto, ¿sí? Y aparte no es necesario que se produzca el fin propuesto por el autor, ese fin religioso, sino simplemente que su accionar está inspirado en este móvil. Y por último también en este inciso se agrava la figura base si se produce con venganza. Y en este caso hay que distinguir la venganza del odio, porque se hace referencia no solo al sentimiento de odio, sino que la venganza es una reacción del autor a un daño o un agravio supuesto o realmente sufrido. ¿Sí? Pasamos al segundo inciso, y en este caso va a estar agravada la figura por el vínculo. El fundamento de esta agravante es el respeto que para el legislador se debe a ciertos sujetos, que son los comprendidos acá. Esta es una figura taxativa, ¿sí? Es una numeración taxativa. Van a estar comprendidos el cónyuge, el hermano o el ascendiente. El cónyuge entendido como el que deviene de la celebración de un matrimonio conforme a la ley vigente. ¿Sí? O sea, no está comprendido acá ni el concubino ni el matrimonio simulado o aparente. Y también, como verán, se excluye a los descendientes, en función del legítimo ejercicio de autoridad emergente del artículo 34, inciso 4. Esto es el legítimo ejercicio de autoridad que tienen los padres con los hijos, que muchas veces aplican algún castigo o penitencia, como por ejemplo, esta noche no salís porque te portaste mal, por ejemplo. Siempre que esto sea moderado y dentro de el debido respeto al interés superior del niño. ¿Sí? Si se produjese algún abuso en este legítimo ejercicio de autoridad, tal vez esta conducta va a estar comprendida dentro de algún otro tipo de agravante. Y cuando les digo que es una denominación legal taxativa, esto tal vez les genere alguna controversia, porque como en la última parte del inciso hace referencia a cualquier otro individuo que se dé un respeto particular, uno podría pensar que eso abre la posibilidad de que ingresen otro tipo de sujetos. Les reitero, la postura de la cátedra es que es taxativa. ¿Por qué? Porque cuando se modificó el artículo 80, inciso 1, que es el homicidio agravado por el vínculo, y se introdujo una serie de sujetos que no estaban por entonces comprendidos, bien podría haberse modificado este también y agregar a estos mismos sujetos. Pero no se hizo. Entonces eso debe ser entendido como una decisión del legislador de reafirmar que son estos los sujetos a los que se va a proteger con este inciso y no otros. Entonces cuando se refiere a otros individuos a los que se les debe un respeto particular, se entiende que se refiere a los maestros o a los ministros de culto, pero no a todas estas personas que están excluidas. ¿Bien? Sí. Bueno, se me fue.
Bien, en el inciso 3 tenemos las agravantes por el resultado, ¿sí? En este caso, lo que sucede es que, aparte de lesionarse el bien jurídico de libertad, va a haber un resultado que excede el buscado por el autor cuando se propuso realizar el hecho, que va a lesionar otro bien jurídico distinto al bien libertad. Por un lado tenemos las lesiones que se producen, que son lesiones preterintencionales, ¿sí? Porque en ningún momento fueron buscadas, ni directa ni indirectamente, por el autor al momento de realizar la acción, ¿sí? Preterintencionales precisamente por eso, porque no fueron buscadas. Se entiende que es una figura preterintencional o una figura mixta, porque para el tipo base se requiere el dolo del autor, pero en este caso el resultado en esta agravante es preterintencional. Entonces podría ser una combinación de ambos tipos. Por ejemplo, las lesiones no buscadas podrían ser la enfermedad contraída por la víctima en el lugar donde se la dejó encerrada, ¿no? Y por otro lado también resulta agravante si se produce un perjuicio patrimonial a la persona durante la privación de la libertad, que va a comprender tanto el daño emergente de esa privación como el lucro cesante. Es decir, todas las ganancias que la víctima no pudo percibir durante el tiempo que duró la privación. En el inciso 4 tenemos el agravamiento por simulación de autoridad, ¿sí? Este es el caso del autor que finge tener la calidad de funcionario público o de tener orden de autoridad pública para privar de la libertad a la víctima. El caso típico de una persona disfrazada de policía que exhibe una orden de allanamiento y detención falsa y priva de la libertad a la persona. Esto es lo que les comentaba antes, el modo decomisivo de ardid, ¿sí? Acá va a haber un engaño, la víctima va a creer realmente que la persona que la va a privar de su libertad tiene la facultad para hacerlo, pero si la víctima no cayera en la trampa, no cayera en el engaño, no se va a configurar la agravante, ¿sí? Simplemente tiene que resultar engañada la víctima, fehacientemente. Y por último tenemos la agravante por el tiempo, ¿sí? Si la privación durara más de un mes. Y en este caso, los plazos de ese tiempo se van a computar según manda la ley civil. Es decir, el mes tiene que ser calendario, por ejemplo, del 5 de mayo al 5 de junio. No necesariamente tiene que tener 30 días. Y si el delito durara exactamente ese mes, no se va a configurar la agravante. Tendría que ser un mes y un día. Bien, y con eso ya habríamos terminado con los dos artículos. No sé si quieren que escucharon todo bien, si quieren que les repita algo. No, está bien. ¿Está bien todo? Yo igual después se los voy a subir esto para que lo tengan. Dale. Guía. Muchas gracias. Con lo que les estuvo contando Mili, nos deja que el delito de privación ilegal de la libertad, ¿me escuchan bien? Más o menos. Más o menos, porque me puse los auriculares, porque escucho a mis hijos gritar. No, el audio está bien, profe. Ahí va. Por ahí se corta, pero de audio Ah, está bueno, bien. bueno, perfecto. Nos queda que con todas las agravantes que tiene previstas el artículo 142, casi que la figura básica se va a aplicar en casos muy reducidos, ¿sí? Al decir Mili que el agravante del 142 prevé que se aplica como agravante cuando la privación ilegal de la libertad es mayor a un mes, la básica tiene que ser, obviamente, de un mes o menos, ¿sí? Puede ser cualquier privación ilegal de la libertad, desde horas hasta este mes. Si es menos, nos vamos a ir al 141, si no nos vamos al 142. Bien. Bueno, voy a tratar de hablar más despacio entonces, cosa de que se trate de cortar un poquito menos. Vamos a ver un poquito con lo que es en sí el delito de servidumbre, ¿sí?
que lo vamos a tener tipificado en el artículo 40 del Código Penal. Y vamos a ver que aquí se van a penar algunas conductas que están totalmente prohibidas por nuestra propia Constitución, ¿sí? La punición de estas conductas van a implicar un sometimiento, ¿sí?, de lo que es la persona al dominio de otra, ¿sí? Esto es lo que implica estar bajo la condición de servidumbre o esclavitud. Vamos a dejar de tener estas características de persona, en donde tenemos nuestra capacidad de autodeterminación, ¿sí?, para pasar a ser una simple cosa para la persona que va a cometer este delito. Ya desde la Convención de Ginebra del año 1926, proscribió que la trata de personas incluía todo acto de captura, de adquisición o cesión de estas personas para reducirlas a la esclavitud. Los de cesión, venta, comercio o transporte de esclavos también quedaban prohibidas por ser una esclavitud como una institución de sometimiento a unos semejantes, ¿no? Nosotros específicamente en nuestra Constitución tenemos que está prohibida, prevista en el artículo, creo que es el 18, si no lo recuerdo mal, ahora después lo busco, si no. Lo que es el delito de servidumbre en sí, vamos a tener que tanto el sujeto pasivo como el activo pueden ser cualquier persona, donde no van a requerir ninguna calidad social. Y sí, obviamente tiene que ser una persona que tenga una capacidad de autodeterminación, ¿sí? Como habíamos dicho hoy, para los delitos de la privación ilegal de la libertad. En este tipo penal vamos a tener que se puede cometer por dos acciones típicas. El primero de ellos, el artículo nos habla de reducir, ¿sí?, que significa someter a una persona a la voluntad o capricho de otra para su libre albedrío, en un proceso gradual, sí, de despersonalización. Núñez había entendido que se refiere, esta figura va a proteger al derecho de los individuos a que sometamos a estas personas a servicios o directamente a dominio de otro, ¿sí? Siempre hubo una discusión en nuestro Código Penal, todos los autores discutían si la servidumbre implicaba esclavo, ¿sí? Muchos decían que no, porque la esclavitud, como está prohibida ya por nuestra Constitución Nacional, es obvio que nadie va a ser esclavo hoy en día, entonces que la servidumbre implicaba una condición jurídica semejante a ser esclavo, pero no llegaba a serlo. Con la reforma que se hace en el año 2012, esta distinción va a quedar zanjada, porque ya nuestro código habla de reducir a esclavitud o servidumbre. Por ende, ambos términos van a ser sinónimos, ¿sí? La segunda acción típica es recibir a esta persona. Recibir implica que yo ya tengo a una persona que está reducida en esta condición y la persona que la recibe ya la recibe en esclava o como servidumbre y la recibe en esa condición para mantenerla. Esto implica que si yo recibo para luego liberar, poner en libertad, no se estaría dando en segunda parte, ¿sí? No tendríamos una acción típica para la persona que recibe. Específicamente este artículo no prevé ningún medio específico, pudiendo llevarse a cabo por cualquier modalidad, ¿sí? Las que a ustedes se les ocurra, engaño, amenaza, violencia, no nos permite, el código es tan amplio que no prevé ninguna modalidad específica. Sí vamos a estar bajo un tipo penal que es un delito doloso, en un dolo directo, ¿sí? Bueno, y en el caso de la recepción, o sea, de la segunda acción típica, vamos a tener que aparte de directo de servidumbre, vamos a tener que también tenemos este propósito de mantener a la víctima en ese estado, ¿sí? Vamos a tener que, esta es una figura donde vamos a tener un delito, parece un delito permanente, ¿sí?, que se va a consumar cuando se haya logrado reducir a la persona a esclavitud o servidumbre, y va a continuar la consumación mientras tanto se la mantenga en este estado, ¿sí? No es que vamos a tener
muchos delitos de servidumbre o de esclavitud, sino que va a ser el mismo delito que va a durar por todo el tiempo que se extienda. Sí vamos a tener los delitos de servidumbre cuando tengamos muchas víctimas, ¿sí? En este delito, ¿ustedes qué consideran? ¿Que se afecta la libertad física o psíquica de la persona? ¿Alguien? Ambas. Ambas. Según el Ambas. caso, la podés intimidar psicológicamente y con eso ya la incapacitas a que se vaya del lugar, por temor, ponele, y si no también podés cerrarla con un candado en algún lugar que no pueda salir. Se me ocurre, ¿no? Las dos libertades, de las dos formas de libertad. ¿Podría considerarse que la vamos a agresión tener, física de las la dos. esclavitud le podría generar un daño psíquico, consecuentemente por la privación física? No, pero además no tiene mucha opción de elegir lo que hace. Claro, no se autodetermina. Es vulnerable, una persona vulnerable no puede decidir. Exacto. Vamos a tener, siempre tengan en cuenta que el delito de servidumbre, lo que, digamos, de la libertad, lo que más está afectado es la autodeterminación, ¿sí? Lo que sería el ser. ¿Por qué? Porque al ser ya digamos, cuando tenemos servidumbre o esclavitud, ya la persona deja tener las condiciones o las características. Cuando vieron el Civil 1 creo que se veía, que dábamos características de lo que era una persona, y la persona tiene que poder autodeterminar. La persona deja de ser una persona para pasar a ser una cosa, ¿sí? Porque eso es lo que es la esclavitud. Dejas de tener, más allá que tengas 2 brazos, 2 piernas, ¿sí? No tenemos esta característica de autodeterminación, por ende, cuando más vamos a tener afectado es la parte psíquica de la persona, ¿sí? Más allá que también va a estar afectada la libertad física de movimiento. Seguramente la persona, cuando piensan en estos delitos, están pensando por ejemplo en los talleres clandestinos y demás, seguramente muchos de ustedes. Tal vez la persona puede ser que esté bajo llave y que no pueda salir, pero muchas veces sí tiene libertad para trasladar, pero lo que no tiene es la capacidad de autodeterminación, ¿sí? De poder decidir por ella misma. O sea que puede ser que esté afectada la libertad física, pero principalmente tenemos afectada la parte psíquica de la persona. Estaba en consumación y tentativa. Muchos autores dicen que es muy posible que pueda ser posible en el caso de reducir a una persona a servidumbre. Digamos, en la primera parte, en la primera acción típica que tenemos prevista. En la segunda acción, la recepción, es un delito instantáneo, ¿sí? En el momento que yo recibo a esta persona que ya está sometida a esta condición de servidumbre, solamente como es un delito instantáneo, no va a ser posible la tentativa, ¿sí? En el primer caso, sí. Parte del artículo vamos a tener lo que sería los trabajos forzados o el matrimonio servil. No es agravante en el sentido de pena, porque no va a tener una pena mayor, pero es algo más específico que del párrafo, ¿sí? Veamos primero lo que son los trabajos forzados o los servicios, trabajos o servicios forzados. Nuestra legislación no contiene una definición de qué significa trabajo forzado, ¿sí? Por eso vamos a utilizar el convenio relativo a trabajos forzados obligatorios de 1930, o también el convenio para la esclavitud, que va a definir al trabajo forzado o obligatorio como todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente y tiene que haber sido realizado por un tiempo determinado, se lo puede haber modificado o trasladado de su lugar habitual de trabajo y este trabajo forzado, para que sea legal, solamente tiene que ser con fines públicos, ¿sí?
¿Por qué les digo esto? Ustedes piensen cuando tenemos una pena de ejecución condicional en donde se impone el trabajo comunitario, ¿sí? ¿Sigue cortando mucho o ese mensaje me lo mandaron antes? Fue antes, profe. Bien. Pensemos cuando tenemos como un servicio comunitario, ¿sí? Le imponemos hacer trabajos comunitarios, no sé, 300 horas de trabajo comunitario. Queda incluido de lo que serían los trabajos forzados, pero son trabajos forzados legales, ¿sí? En donde tenemos que a la persona va a tener que desarrollar de horas, obviamente no va a querer hacer estos trabajos, pero esos sí están bien y son legales, ¿sí? Estos, como no están impuestos por ninguna autoridad pública, van a ser trabajos forzados que van a estar previstos en el artículo 140. Se va a configurar cuando se modifican las condiciones en que deben realizarse estos trabajos, estos servicios forzados, de modo tal que la víctima va a terminar sumida en una condición de esclavitud o la servidumbre. ¿Quiénes van a ser sujetos activos o pasivos de esta parte del tipo penal? Se exigen condiciones especiales, ninguna calidad especial en el sujeto o en la víctima, ¿sí? O sea que el sujeto activo va a ser quien somete a esta persona a prestar estos trabajos o servicios en un estado de servidumbre o esclavitud. Por en cambio, el sujeto pasivo va a ser cualquier persona que se vea obligada a prestar trabajos en forma forzada y que no estén previstos en este convenio relativo al trabajo forzado u obligatorio. La nota a quien, violando estas condiciones y estas garantías establecidas por estos convenios relativos al trabajo forzado, somete a quien debe realizar los trabajos a una esclavitud o esclavitud, ¿sí? Para poder ponerle en una equiparación a esta esclavitud, vamos a aprovechar la nota que se le hace, que si no presta estos servicios, se le van a aplicar mayores trabajos forzados, ¿sí? Este autor siempre lo va a hacer bajo una calidad de un sujeto activo doloso, ¿sí? Siempre vamos a exigir un dolo directo, y vamos a tener que el delito se va a consumar cuando estas condiciones de trabajos que fueron impuestas sean equiparables a los trabajos que realiza una persona que está en esclavitud o a esta servidumbre, ¿sí? Y la tentativa puede ser viable, ¿sí? ¿Cuándo se va a contraer un matrimonio servil? Que es ¿se corta mucho? ¿Sí? No sé. ¿Se entiende más o menos o no? Sí. Lo que digo. Profe, acá hubo... ¿Me escucha? Sí. Acá hubo un caso de un hombre que lo tenían en un tambo. Él se fue a los 12 años con el papá, digamos. El papá fallece y él a los 32 años lo encuentran, digamos, no cobraba ningún sueldo, no sabía escribir, no sabía leer, y las condiciones en que lo encontraron eran terribles. Pero en ese caso, que él no sabe ni leer ni escribir, pero no hay ninguna amenaza ni que no le están, digamos, no lo están privando de su libertad, sino que él no sabe, no tiene conocimiento. Sí. ¿Qué sería, digamos? Ahora vamos a llegar a la parte del consentimiento. Ah, claro. ¿Sí? Porque no deja de ser si una persona no puede elegir por él mismo, porque no conoce las condiciones o tanto, no puede autodeterminarse. Claro. ¿Sí? No claro, deja de ser una servidumbre. ¿Sí? Listo, gracias. Ahora vamos a llegar a la parte de consentimiento. Ya no me acuerdo por dónde estaba. Por el matrimonio. Matrimonio. Matrimonio servil, eso, bien. Bueno, la norma va a castigar la imposición de una celebración de un matrimonio ante las leyes correspondientes con el único fin de asumir que uno de los contrayentes va a asumir este rol de esclavitud o servidumbre. La figura no busca proteger que el matrimonio sea legal entre las personas, sino que se está casando tenga libre determinación para unirse en ese matrimonio, ¿sí?
¿Quién puede ser sujeto activo y pasivo de este delito? Tampoco vamos a requerir condiciones especiales para ser considerado autor o víctima. O sea que cualquier persona puede ser sujeto activo o pasivo de este delito. Obviamente, como estamos hablando de matrimonio, piensen que tenemos que tener la edad legal correspondiente para poder casarnos, ¿sí? Vamos a estar también ante una figura que es de dolo directo, y con respecto a la consumación o la tentativa de este delito, se va a consumar, estoy escuchando gritar a mi hija y me saca de las pelas. El delito suma cuando la norma exige el consentimiento de la víctima a un estado de esclavitud o servidumbre luego de haber sido forzada a contraer este matrimonio. Si la relación servil se diera en el marco de cualquier tipo de unión de hecho que se prestare o tenga características similares al matrimonio, nos encontraríamos ante un caso de reducción a servidumbre o esclavitud bajo cualquier modalidad, pero no de las que están previstas en este tipo, ¿sí? Sí o sí necesitamos que el matrimonio se realice frente a la autoridad civil, ¿sí? La tentativa es viable en la medida en que el sujeto pasivo se hubiera obligado a contraer este matrimonio mediando la intención del sujeto activo de someterlo a este estado de esclavitud o servidumbre. ¿Sí? ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? Sí, ¿Qué doctora, sucede? gracias. Bien. ¿Qué sucede si la persona desea o no tiene ninguna oposición en ser reducida a esta condición de servidumbre o esclavitud? Dice que lo hace por su propia voluntad. Es delito Sí. igual. No, no sería típico. No sería típico, dice Tobías. Dalma y Adriana dicen, tenemos delito igual. Esta es la diferencia principal que hoy les decía Mili con el delito de la privación ilegal de la libertad. En el delito de servidumbre, aunque el sujeto pasivo preste su consentimiento, vamos a estar igualmente en el delito de servidumbre o de esclavitud. ¿Por qué? Si recuerdan que les dije, ¿qué me estaba hablando? No, le iba a decir que surge de la ¿Algo? Constitución. Exacto. Ninguna persona puede elegir o decidir ser una cosa, ¿sí? Porque eso es lo que es el esclavo, el que está bajo el régimen de servidumbre, deja de tener las características propias de una persona. Entonces, por más que la persona diga, sí, yo voy a casar para luego ser tu sierva, ¿sí? Estaríamos igual bajo el delito de servidumbre, en ese caso de matrimonio forzado. Se puede decidir o elegir ser un esclavo, ¿sí? La Constitución prohíbe que seamos esclavos. Entonces, por ende, por más que la persona lo decida por su propia voluntad, no podría ser, ¿sí? No puede elegir esto, ¿sí? Deja de ser persona. Entonces es la condición principal para poder distinguirlo del delito de privación ilegal de la libertad. Ustedes me van a decir, tal vez la persona quiere ser, ¿sí? En el caso de que se haya producido el matrimonio, ¿es anulable de haber sido así? Sí. Estoy pensando en las esclavas sexuales de Rusia, Tailandia y demás que se casaban con gente en el extranjero y realmente aceptando, pues se querían ir del país. ¿Es anulable ese matrimonio? Es que tenemos que distinguir una cosa. Si yo presto mi consentimiento para casarme, o sea, yo me quiero casar con una persona y yo me caso por propia voluntad y luego esa persona la usa. Digamos, el autor, ya la víctima, ¿sí? El autor, como yo ya estoy casada, él tiene ya la intención de casarse para convertirme en una sierva, ¿sí? Va a ser un matrimonio que se va a anular, ¿sí? Distinto es si ya tenemos un matrimonio nulo desde el origen, si yo no presto mi consentimiento en forma válida, ¿sí? Bien. Está bien, gracias. No vamos a tener matrimonio si yo... Ay, Andrea, no sé si vos querés decir algo porque se desbloquea el micrófono. Bueno, si yo... Pregunta. ¿Querés escribirlo?
¿En la tentativa tiene que haber matrimonio? ¿Cómo en la tentativa si tiene que haber matrimonio? Puede ser tentado, ese debe ser tentado, el de matrimonio servil. Para que haya tentativa tiene que estar casado. Claro, sí. La tentativa del matrimonio forzado sería que la persona para someter a la otra persona en matrimonio. Una vez que yo estoy casada, ya el delito queda consumado. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Esa era tu pregunta, Andrea? Bien. Hasta que yo no me caso, el delito queda tentado. Si la persona se casa, yo lo que estaba explicándolo ya a Adriana es que si yo no presto mi consentimiento válido para casarme, no tengo matrimonio. Realmente no hay matrimonio. Distinto es si yo presto el consentimiento y luego hay que anularlo porque tenemos un matrimonio bajo las formas de esta modalidad. ¿Se entiende la diferencia? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, sí, bien, perfecto. ¿Y hasta acá quedó claro? Sí, profe, quedó claro. ¿Sí? Bien. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Es momento de ustedes, ¿no? ¿Seguro? ¿Queda claro 140? Profe, yo tengo una consulta. Sí. Perdón. En el caso, por ejemplo, de que todavía existen matrimonios en los que el hombre tiene un papel preponderante en lo que es el sostén, por ejemplo, de lo que es la vida familiar, y la mujer queda, porque hoy en día todavía hay muchos matrimonios que son así, la mujer queda como relegada a todo lo que es las tareas de la casa y por ahí no puede trabajar, no porque no tenga su propio deseo, sino porque muchas veces el marido no las deja, lamentablemente. ¿Eso vendría a ser servidumbre o no llega a tipificarse? Con las características que vos me dijiste, no. ¿Sí? Que en un matrimonio el hombre trabaja y la mujer la que se queda en la casa haciendo las tareas domésticas, no tiene por qué ser un No, delito de pero servidumbre. que ella, por ejemplo, quiera trabajar y él no la deje, que ella quiera hacer otras cosas y él no la deje porque la deje solamente haciendo las tareas de la casa y lo que él decide, que es por ahí criar los hijos, hacer las cosas de la casa y eso. No, porque ahí estaríamos más en una perspectiva de género de tu planteo de lo que es la situación de esa mujer, que el delito de servidumbre. Tener un delito de servidumbre o de esclavitud, tengo que reducir a la persona a una cosa, ¿sí? Ustedes imagínense, más allá que sea muy grotesco el ejemplo, en el caso, suponete que vos me decís del marido que a la mujer no la deja trabajar, tiene que estar limpiando y demás. Para que sea servidumbre tendríamos que imaginarnos que seguramente el hombre tiene retenidos sus documentos, la persona no puede salir de la casa siquiera para hacer las compras, seguramente no la va a dejar dormir en la cama matrimonial porque como es una cosa, no tiene derecho a dormir en la habitación, seguramente va a estar en una encerrada porque ya que terminaste las tareas, ahora listo, te quedas encerrada en un lugar. Pensemos en lo que sería en sí un traspasada a un matrimonio, ¿sí? No que es un matrimonio, ¿sí? Ya más a una perspectiva de género que a un matrimonio servil, ¿sí? Y pensar que ese marido, para tener un matrimonio servil, debería haberse casado con la intención de reducir a esa persona al estado de esclavitud. ¿Sí? Gracias, profe. No sé si sí. ¿Podemos leer de buena parte este tema? De donde quieran. Ustedes, ¿Sí? seguramente el doctor Simas les dijo toda la bibliografía que pueden utilizar, ¿sí? Nosotros en
eso no tenemos libro de la cátedra y pueden estudiar también de cualquier otro material, siempre que después ustedes sepan cuáles son las posturas que tenemos nosotros en la cátedra respecto de algún punto particular, ¿sí? Por ejemplo, lo que hoy les decía Mili, de la clasificación taxativa que hace el Código Penal a quienes pueden ser ¿sí? en la agravante. ¿Sí? Si vos lees otro autor distinto y piensa distinto a nosotros, está perfecto, pero sabe cuál es la altura que tiene la cátedra. ¿Sí? Sí. Eso es la única salvedad que hacemos. Bueno, ¿Sí? gracias. Bien. Bien. De nada. El delito que sigue es un delito que es muy extenso porque tenemos lo que es el secuestro coactivo, así que ese lo vamos a dejar para la próxima clase. Antes de finalizar, quería decirles que vayan pensando y leyendo para poder comparar en las clases que vienen este delito de servidumbre y esclavitud que estuvimos viendo con el delito de trata de personas, ¿sí? Porque muchos seguramente están pensando que tiene mucha similitud, diferencia tendría esto que estuvimos viendo de tener esta persona reducida a una cosa, sin documentos, sin poder ir, con el delito de trata en sí. ¿Sí? Que eso lo vamos a ver, no sé si la próxima clase llegamos a ver trata, tal vez sí, y estaría bueno poder compararlo con el delito de servidumbre. ¿Sí? Sí. Sí. Perfecto. ¿Quieres agregar algo más? ¿Me escuchás, Mili? No, nada más. ¿Nada más? Bien. Les subo al Facebook lo que les preparé. Bien. ¿Alguien me faltó tomarle asistencia? ¿A nadie? Bien. Si no, cuanto mucho, me avisan por el grupo. Ah, y a Paula. Profesora. Paula. Perdón. Paula Estrada. ¿Cómo es tu apellido? Echeverría. Echeverría. No te Y ahí Mingrone dijo que a él también. ¿Estoy en la lista? Mingrone ya te tengo presente. No, Ries, no te tengo en la lista. Yo te anoto igual. Echeverría, bueno. Paula. Sí. Fíjate después cualquier cosa, más que Lo voy nada a para el chequear. momento del examen. ¿Sí? Lo voy a chequear. Bien. Sí. Gracias. ¿Nadie más? Entonces nos vemos, creo que nos toca en 2 semanas. Nos vemos nuevamente. Vamos a empezar con secuestro coactivo y si podemos ahí mismo metemos trata de personas con el delito de servidumbre, ¿sí? Nos vemos la próxima clase entonces. Chao, gracias. Chao. profe, Muchas gracias. gracias, muchas gracias, doctora. Chao, gracias.